bienvenidos a este tiempo en el cual podemos cambiar impresiones y compartir nuestras experiencias en cuanto a Ven, Sígueme en esta semana, en nuestro hogar, en nuestra familia y también de forma individual. Y a la vez poder tratar de analizar juntos algunos de los principios que han llegado a nuestro corazón. Entonces sí les voy a pedir que todos se puedan presentar de alguna manera, por si acaso algunos de los que vean este vídeo no lo escuchan. Y comenzaremos con Andrea Deni y después con Karen Cedeño. Seguiremos con el hermano Barrera y al final tendré yo la oportunidad de hablar y ya comenzaremos. Bueno, yo soy Andrea Deni, soy del barrio de Las Palmas 2 y soy una y estoy encantada de estar aquí con ustedes. Yo soy Karen Cedeño, soy del barrio de La Laguna y también encantadísima de poder compartir con ustedes las experiencias que hemos vivido en esta semana del Ven, Sígueme. Soy el hermano Francisco Barrera de la rama de Puerto Rosario y pertenezco al Consejo de la Estaca y estoy encantado de estar aquí hoy para ver un poco el capítulo 7 de Mosía y compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias, hermano Barrera. Pues yo soy Eduardo Santana y si todos somos miembros de la Estaca de Las Palmas, la idea es poder compartir, como comentaba antes, nuestras impresiones en cuanto a esta semana en los capítulos de Mosía del 7 al 10. Y tras el discurso del rey Benjamín, ahora vamos a centrarnos en esta semana hemos podido ver en cuanto al pueblo del rey Limi y una parte de la historia del comienzo cuando su abuelo, Senif, dirigió al pueblo a tratar de poseer parte de la tierra de Leinefi. Para comenzar, en vuestros hogares o en vuestro estudio personal, ¿qué versículos de Mosía 7 al 10 resaltaron o llegaron de alguna manera a vuestro corazón? A mí me gusta mucho en el capítulo 7, el versículo 19, cuando dice: por tanto, levantad vuestras cabezas y regocijaos, y poned vuestra confianza en Dios, en ese Dios que fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y además ese Dios que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto e hizo que cruzaran a pie el mar rojo sobre tierra seca y los alimentó con maná para que no pereciesen en el desierto, y muchas otras cosas hizo él por ellos. A mí me encanta este versículo porque me recuerda que Dios es todopoderoso, que si confiamos en Él, si miramos hacia arriba y nos regocijamos y buscamos las bendiciones, siempre podemos encontrarlas. Él siempre está ahí. A mí me encanta el versículo 25 del capítulo 7, donde el rey Lingi del pueblo de Leinefi reconoce el por qué se encuentran ellos en esa situación, ¿no? Y dice en el versículo 25, porque si este pueblo no hubiese caído en la transgresión, el Señor no habría permitido que este gran mal les hubiera sobrevenido. Mas he aquí, no quisieron oír sus palabras, sino que surgieron contenciones entre ellos, al grado de verter sangre entre ellos mismos. Me encanta este versículo porque a veces nosotros, ¿no?, en nuestro estado, pues no reconocemos nuestras situaciones, ¿no? Y pensamos y hay contenciones entre nosotros, en la familia, en esto, en lo otro, y no nos damos cuenta de que a veces las cosas vienen por nuestros errores o por no hacer las cosas que el Señor quiere. Muchas gracias. Es que en estos dos versículos que tanto Andrea como Francisco han compartido, podemos ver la esperanza, por un lado, que se puede tener en la manifestación del poder de Dios y también las consecuencias que a veces sufrimos en nuestra vida por nuestras propias decisiones. Karen, para ti, para tu esposo, ¿cuáles fueron algunos de los versículos que ustedes compartieron así durante esta semana? Bueno, también habíamos subrayado, y de hecho lo he podido compartir esta semana con varias hermanas, el 19, que ya lo leyó Andrea, y me parece que es un versículo que nos da aliento, que nos da esperanza, que nos da la fortaleza que necesitamos en momentos difíciles, en momentos que nos encontramos agobiados o perdidos o desconsolados, ¿no? Entonces, ese fue el versículo que yo había resaltado también.
Muchas gracias. Hermano Barrera. Sí, de este capítulo yo quiero resaltar una enseñanza que tiene, ¿no? Que cuando nos apartamos del camino del Señor, perdemos sus bendiciones, ¿no? Y si leemos el capítulo, el versículo 29 y 30 de ese mismo, de Mosías 7, dice, porque aquí el Señor ha dicho, no socorreré a los de mi pueblo en el día de su transgresión, sino que obstruiré sus caminos para que no prosperen, y sus hechos serán como piedra de tropiezo delante de ellos. Y en el 30 dice, y también dice, si mi pueblo siembra inmundicia, segará el tamo de ella en el torbellino y su efecto es veneno, ¿no? Entonces aquí vemos cómo cuando nos apartamos del Señor, pues perdemos las bendiciones, ¿no? De que Él nos promete cuando cumplimos con sus cosas. Sin embargo, el versículo 33 nos recuerda que siempre podemos volver a Él. Dice, mas si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón y ponéis vuestra confianza en Él y le servís con toda la diligencia del alma, si hacéis esto de acuerdo con su propia voluntad y deseo, os librará del cautiverio. Entonces sí podemos cometer errores y sí pueden haber circunstancias que no sean ideales, pero siempre que nos acerquemos a nuestro Padre Celestial, Él siempre va a estar ahí para ayudarnos. Siempre podemos volver a comenzar de nuevo. Que como somos imperfectos, pues podemos siempre, el Señor está ahí dispuesto para que podamos arrepentirnos y seguir la senda, ¿no? Si nos situamos en el contexto histórico de los hechos, recordemos, la introducción comienza con que Amón descubre la tierra de Leinefi, donde reina Limi, ¿no? Recordemos que, pensemos un momento cómo llegó Limi ahí, a esa tierra, ¿no? Y si miramos hacia atrás, o mejor dicho, como no tiene un orden cronológico el libro de Mormón, más adelante vamos a estudiar cómo estaba Limi en ese momento, en esa ciudad, ¿no? Y comienza con Senif, que era su abuelo. Senif salió de la tierra de Saraenla, ¿no? Y en busca de la tierra de su herencia, ¿no? Ellos, Senif, con el tiempo, pasado el tiempo, mejor dicho, él murió y reinó su hijo Noé, que Noé era un rey inicuo, ¿no? Y luego, después de Noé, reinó Limi. Ellos habían salido de la tierra de Saraenla en busca de la tierra de su herencia, de sus padres, ¿no? Y yo a veces me pongo a pensar que muchas veces podemos salir de nuestra tierra, de nuestro pedazo de confort, ¿no? A salir a buscar cosas, que pueden ser cosas buenas, pero nos alejan de lo que verdaderamente es importante, ¿no? Ellos salieron de Saraenla, que era una tierra que tenía muchas cosas buenas, ¿no? Pero querían ir a buscar a otras cosas y no sabían qué tan buenas iban a ser. Entonces pienso un poco en eso, cuando salimos de nuestra tierra en busca de algo, cuando salimos del Evangelio en busca de algo, por algo que creemos que es algo mejor, y nos podemos encontrar que nos estamos alejando de lo que es verdadero, de Jesucristo, del centro del Evangelio. ¿Quieren compartir algo más del capítulo 7 o prefieren que pasemos al capítulo 8? Sí, me gustaría, después de haber leído con mi esposa este capítulo, ¿no? Nos preguntamos que cómo podemos aumentar nuestra confianza en Dios en medio de las tribulaciones, ¿no? Entonces estábamos analizando y como bien decían en este capítulo, ¿no? La fe en Jesucristo es algo tan importante en nuestras vidas, ¿no? Saber de que Él expió por nuestros pecados y que por medio de Él, pues como decía Andrea, nosotros podemos arrepentirnos, ¿no? Y empezar de nuevo. Entonces, después de la fe en Jesucristo, pues debemos de orar, que a veces nos olvidamos de esas cosas o no las hacemos como debiéramos hacerlas, ¿no? Para atraer el Espíritu y para saber la voluntad del Señor, ¿no?
Y una cosa muy importante es desarrollar la paciencia. Aprendí también que desarrollar la paciencia, ¿no? ¿Pueden comentar cómo ustedes hacen para desarrollar su fe y su confianza en el Señor, aún en los tiempos de adversidad, y cómo poder cultivarla para obtener fuerza? Seguro que todos podríamos pensar en algunos momentos en los que hemos visto cómo el Señor nos socorre y nos rescata. Para mí, muchas veces en mi vida no me doy cuenta hasta que termina la dificultad o la prueba. Siempre pienso que el Señor me tiene que rescatar en medio del momento, de la dificultad, pero sin embargo, al final veo que Él ha estado ahí durante todo el camino, ¿no? Que a veces he estado ciega y no he visto que Él sí ha estado ahí, que a veces tenemos que pasar por dificultades difíciles, porque la vida es así, pero eso no significa que tengamos que hacerlo solos. Aunque a veces nos sintamos solos, no significa que lo estemos. Me pongo a pensar, ¿no? Que cuando el Señor nos regala un día más de vida, nos da la oportunidad de poder seguir progresando, seguir avanzando en nuestro crecimiento personal, espiritual. Y me gusta pensar eso, ¿no? Que todos los días tenemos la oportunidad de ser mejores personas, mejores padres, madres, hijos, hermanos. Entonces eso me fortalece. Se bautizó una familia aquí en Fuerteventura, que eran, no estoy seguro si eran 2 niños y 2 niñas o 3 niños y una niña. Lo cierto es que salimos un día, la madre, mi esposa, mis hijos y yo, y nos fuimos a la playa. Y estamos en unas playas un poco en Corralejo, aunque en las dunas, ¿no? Es un poco complicado a veces cuando el mar está malo. Y los niños, yo estaba intentando montar una tienda de campaña, ¿no? Para estar ahí por la tarde, y los niños pues se fueron al agua. Y en esto que oí gritando a la madre y a mi mujer y esto de que los niños se ahogaban, ¿no? Y estaban los niños pues separados pues 300 metros, 400 metros de la orilla, y la corriente se los llevaba. Yo intenté, y yo no podía cogerlos a todos, ¿no? Pues intenté parar a coches, pero nadie paraba, porque por ahí pasaba la carretera, ¿no? Entonces lo único que se me ocurrió es arrodillarme y pedirle al Señor que por favor que me ayudara o que me indicara qué es lo que debía hacer. Y cuando miré hacia atrás, los 3 niños estaban en la orilla, ¿no? Y ellos en un testimonio que dijeron que alguien los levantó del agua y los puso en la orilla, ¿no? Entonces, para mí eso fue la certeza, ¿no? De que el Señor siempre cuida a sus hijos y escucha las oraciones, ¿no? Y a partir de ahí, pues siempre cuando tengo que tomar decisiones, hacer cosas importantes, siempre le pregunto al Señor qué es lo que debo hacer. Muchísimas gracias, Hermano Varela. También el Señor nos puede rescatar de muchas formas. Nos rescata preparándonos y nos rescata en el momento. Y como Andrea comentó, aún cuando estamos en la mayor aflicción, pasamos entonces, si les parece, al capítulo 8. Bueno, me encanta el versículo 16 que dice, Amón dijo que un vidente es también revelador y profeta, y que no hay mayor don que un hombre pueda tener a menos que posea el poder de Dios, que nadie puede tener. Sin embargo, el hombre puede recibir gran poder de Dios. Me encanta saber que actualmente contamos con un profeta, que no es el profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es el profeta para todo el mundo, que cuando nos habla a nosotros y nos habla a todo, a todo el pueblo, ¿no? A todo el mundo. Y eso me fortalece, me hace sentir de que el Señor, como en la antigüedad, le hablaba a su pueblo con profetas, a nosotros también nos brinda la oportunidad de tener profetas en nuestro tiempo y de escuchar su designios.
A mí me gusta mucho el versículo 18 cuando dice que Dios ha dispuesto un medio para que el hombre por la fe pueda efectuar grandes milagros. Por tanto, llega a ser un gran beneficio para sus semejantes. Yo sé que Dios es un Dios de milagros y que gracias a nuestros líderes, a los profetas, incluso al poder de Dios, podemos ver esos milagros en nuestra vida cada día, sin importar las circunstancias en las que estemos. Creo que cuando más revelación recibimos en nuestras vidas, aparte de para nuestra propia advertencia o cercanía, suele ser para servir a otros, ya sea como cónyuges o como padres y como discípulos de Jesucristo a la hora de tratar de servir y ayudar a otras personas. Esta semana también el presidente Casañas, en una de las reuniones que tuvimos, él compartió como pensamiento espiritual parte de estos versículos del capítulo 8 y en cuanto a cómo a veces pensamos que tenemos un propósito y ese es nuestro propósito. El pueblo del rey Lini tenía propósito de encontrar la tierra de Saraínla para pedir ayuda. Y sin embargo, con todo el paseo, encontraron las 24 planchas de la historia de los jareditas, que sin ello no tendríamos a día de hoy. Me gustaría añadir que, solo es que una anécdota curiosa, ¿no? De que el Amón que habla aquí no es el hijo de Mosías, es otro Amón. No, no tiene nada que ver con... No, descendiente de del Saraínla. hijo de Mosías hablará más adelante, ¿no? En este capítulo nosotros ya en casa nos fijamos en la parte final. ¿Sí? Oh, cuán maravillosas son las obras del Señor y cuán largo tiempo soporta Él a su pueblo. Sí, y cuán ciego e impenetrable es el entendimiento de los hijos de los hombres, pues ni buscan sabiduría ni desean que ella los rija, sino son como un rebaño silvestre que huye del pastor y se esparce y es perseguido y devorado por los animales de la selva. Nosotros compartíamos y una de las preguntas que les lanzaba a mis hijas en casa era qué significaba para ellas ser parte de un rebaño silvestre y cuál sería el opuesto, ser parte de un rebaño con un buen pastor. Y ahí compartíamos lo que un rebaño silvestre a veces hace, que va por su cuenta de un lado para otro, y cómo el rebaño del buen pastor lo escucha él. De hecho, leímos en casa también en Juan 10, 3 y 4, en cuanto a cómo el Señor habla acerca del buen pastor, que si me permiten, me gustaría leerlos y tratar de analizar juntos esta parte, cómo podemos llegar a decidir dejar de ser parte de un rebaño silvestre para ser parte del rebaño del Señor. En el versículo 3 del capítulo 10 de Juan dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Según ustedes, para vosotros, igual que le preguntaba a mis hijas en casa, para vosotros, ¿qué significa ser parte de un rebaño silvestre? ¿Y cómo podemos llegar a ser parte del rebaño del buen pastor? Esto me hizo recordar cuando era pequeño, ¿no? Que cuando vivía aquí en Fuerteventura, antes de que mis padres me llevaran para Las Palmas, mi abuelo tenía animales, ¿no? Y tenía cabra, tenía camello, tenía burro, tenía alguna vaca. Y a veces los soltaba de la gallinía y las soltaba y se dirigían hacia la montaña. Pero cuando él no iba con ellas, a veces se desviaban y él empezaba a silbar, a llamarlas por el nombre y todas iban otra vez y cogían el camino, ¿no? Pues nosotros, para mí, escuchar la palabra de Cristo, ¿no? Sus enseñanzas, pues me enseñan el camino que debo seguir para llegar algún día a la presencia del Señor, ¿no? Y entonces eso es el rebaño del pastor para escuchar su voz y seguirle, ¿no? Yo pienso que es fácil desviarse a un rebaño silvestre cuando no centramos nuestra vida en el lugar, en el Evangelio, cuando ponemos
En segundo lugar, a Cristo, cuando hacemos cosas que parecen que no pasa nada si lo hacemos, y contar de hacer algo y invertir nuestro tiempo en cosas un poco banales, es fácil estar en un rebaño silvestre. Más cuando queremos seguir la voz del pastor, hay que afinar muy bien el oído, hay que centrarse, hay que estar en un lugar pacífico para poder escuchar esa voz. Entonces, haciendo como una división de esos dos lugares, un lugar te trae calma, te trae paz, te trae tranquilidad, ¿no? Y esa paz y esa tranquilidad la podemos encontrar en un rebañito obediente. Todo lo contrario es escuchar bullicio, escándalo, ruidos que no te dejan escuchar la voz del pastor. Y yo creo que como Karen ha dicho, en un rebaño silvestre, yo creo que estarían todos como perdidos, ¿no? Que no saben a dónde van, los caminos se entremezclan, pero luego no llegas a ningún sitio. Yo creo que eso puede pasar en la vida, pero cuando tomamos la decisión de que queremos formar parte del rebaño del buen pastor y escuchamos su voz, yo creo que todo se vuelve más fácil, ¿no? Porque tenemos una guía constante. Y como el profeta nos invita a menudo a que escuchemos su voz, ¿no? Que a medida que podamos escuchar su voz, vivir el Evangelio será más fácil y nos traerá más gozo. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que es esencial poder ver la importancia de desear seguirles, ¿no? De tener esa verdadera intención para poder escucharles. Aparte de buscar lugares tranquilos, momentos tranquilos en nuestra vida. Por eso se nos invita a escucharle a él. Y más en este año de celebrar el bicentenario de la primera visión, una gran campaña por parte de los apóstoles y profetas es invitarnos a escucharlo a él. Como nuestro Padre Celestial invitó a José Smith a escuchar al Salvador. Y escucharlo implica oírlo y guardarlo sagrado. La hora de escucharlo es recibirlo a él, poder aplicar esa enseñanza. Y es una parte esencial para poder recibir revelación. En palabras de Moroni, en la promesa del libro de Mormón, diríamos con verdadera intención. Esa es la fe que nos va a llevar a obtener respuestas, porque esa respuesta nos lleva a actuar, a acercarnos más a él. Y obviamente a su lado seremos protegidos, porque el buen pastor protege y pone su vida por las ovejas. Entonces es esencial que aprendamos todos a reconocer su voz y a poder seguirla. Y igual que antes, invitamos a todos los que estén viendo este vídeo que puedan escribir cómo les ha ayudado a ellos, qué cosas hacen para escucharle a él. ¿Qué cosas fueron para ustedes de las que resaltaron en el capítulo 9? Karen, ¿te gustaría comentar algo? Sí. En el versículo 7 dice, y sin embargo, yo con un exceso de celo por heredar la tierra de nuestros padres, junté a cuantos deseaban ir para poseer la tierra, y de nuevo emprendimos nuestro viaje al desierto para subir a aquella tierra. Mas fuimos heridos con hambre y graves aflicciones, pues éramos tardos en acordarnos del Señor nuestro Dios. Me hace pensar que muchas veces cuando estamos pasando por momentos difíciles, aflicciones, y oramos y decimos, es que el Señor no me escucha, que el Señor no contesta mis oraciones. Me hace pensar en esos momentos, ¿no? Y el Señor sí escucha y sí contesta nuestras oraciones, pero no en el tiempo que nosotros deseamos. También me hace pensar en esa historia de aquel hombre que fue picado por una víbora, ¿no? Y lo primero que sintió es ir detrás de esa víbora y cortarle la cabeza, quitársela, ¿no? Y mientras él buscaba esa víbora, la víbora muy escurridiza iba buscando su camino, y él detrás de esa víbora queriendo matarle y no podía. Y mientras tanto, mientras el esfuerzo que él hacía por ir a buscar esa víbora, el veneno iba haciendo efecto en su cuerpo, ¿no?
y va haciéndole más daño de lo que hubiese podido ocurrir si él, en vez de buscar esa víbora, hubiese ido en busca de una persona que le ayudara a sacar ese veneno. Igual pienso yo, ¿no?, que cuando perdemos mucho tiempo en buscar a alguien que nos pueda ayudar y socorrer, en buscar a nuestro Padre Celestial en oración, estamos como esa persona tratando de buscar esa víbora para cortarle la cabeza o hacerle algún daño. A mí me gusta mucho el final. Y voy directo al final porque a mí la verdad es que me gusta mucho, porque habla de cómo Zenith conduce a un grupo de los de Saraem a poseer la tierra de Ley Nefi. Y en el 18 dice que el Señor oyó su clamor y contestó a sus oraciones. Que ellos fueron a la batalla y que sabían que el Señor les libraría de sus enemigos. Y yo creo que es lo mismo en nuestra vida, ¿no? No importa la batalla que estemos librando, que si hacemos lo correcto, si nos esforzamos para hacer lo correcto, y oramos al Señor y le pedimos su ayuda, Él nos ayudará. Muchísimas gracias, Andrea. Sí, él nos va a dar su fortaleza para poder llevarlo a cabo. Este capítulo, el 9 y el 10, es cuando empezamos a hacer los flashbacks en el libro de Mormón. Como si estuvieran viendo una serie y de repente se para y te van a una historia anterior para llevarnos a dónde estábamos en situación. Y vamos a verlo con el pueblo de Zenith, después lo veremos con las obras misionales. En cuanto a Alma, hijo de Alma, y a los hijos de Mosías, veremos a Alma como pueblo, Alma padre, y cómo es rescatado, y todo van a ser pequeños flashbacks. Es también reseñable que Mormón decidió poner esto para nuestros días. Como Andrea comentaba, y una de las promesas que incluyó fue ese versículo 18, como Dios escucha nuestras oraciones y nos puede fortalecer, ¿no? Es algo para tener en cuenta. A veces en los flashbacks, en series o en dibujitos o en mangas, los jóvenes dicen que es mucho relleno, el que tienen, que no vale para nada. Pero en este caso no es relleno. Mormón no trató de hacer esto porque le sobraba espacio a las planchas, sino lo incluyó para nosotros. Es algo importante de lo cual nosotros podemos aprender y ver cómo el Señor nos puede dar distintas impresiones por medio de estos relatos también de lo que estaba ocurriendo con su pueblo. Hermano Barrera, usted quería comentar algo, ¿verdad? Sí, en el capítulo 17, el anterior de Andrea, ¿no? Me encanta porque dice que si la fuerza, con la fuerza del Señor salimos a la batalla contra la Lamanitas, porque yo y mi pueblo clamamos fervientemente al Señor para que nos librara de las manos de nuestros enemigos. Y lo que me llama la atención dice, porque despertó en nosotros el recuerdo de la liberación de nuestros padres. Ellos estaban recordando lo que el Señor hizo con sus padres, y entonces por medio de ese recuerdo ellos hicieron lo mismo, ¿no? Entonces vemos la importancia de la enseñanza de los padres a los hijos. Una parte esencial es que los lamanitas no conocían esa fuerza del Señor. Ellos eran fuertes, pero actuaban por sí solos. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros, quizás como el hermano Barrera decía, para aprender nosotros y para poder enseñar a otras personas, a amigos, a familiares, a nuestros hijos, cómo acudir a la fortaleza del Señor? ¿Cómo hacen ustedes cuando a lo largo de su vida necesitan acudir a la fortaleza del Señor? ¿Qué cosas les preparan para poder obtener esa fortaleza? Bueno, yo particularmente a veces, a veces no, siempre compartía con mis hijos el testimonio de Salvador, ¿no? Y cada vez que había cualquier pregunta o cualquier cosa, y me preguntaban, yo le decía, ya preguntaste al Señor, ya hiciste la parte que tenías que haber hecho, porque mis palabras pueden ser, mi testimonio es mío, ¿no? Pero tú tienes que obtener el tuyo, ¿no? Entonces, si preguntas a mis hijos, verás que te dicen esto muchas veces. Cuando tenían preguntas, ellos te dirán, mi padre me decía que si ya hubiera preguntado al Señor y que se me arrodillé y pregunté al Señor para hacer las cosas. Pues tenemos que compartir el testimonio con los demás, pero ellos tienen que obtener su propio testimonio, ¿no? Es cuestión de que las personas puedan tener su propia experiencia. Esa es una de las cosas que podemos hacer, compartir nuestro testimonio e invitarles a ellos a actuar. ¿Qué más cosas habéis visto en vuestra vida que os han ayudado para
para obtener esa fortaleza? Yo creo que hay dos cosas que podemos destacar. La primera es cómo obtenemos, qué es lo que hacemos nosotros para que Dios nos pueda dar esa fortaleza, que creo que es bastante genérico para todos, bastante general, como puede ser leer las escrituras, orar personalmente y en familia, o asistir al templo. Son cosas que todos hacemos. Sin embargo, para mí algo importante de cómo yo obtengo mi propia fortaleza es saber cómo el Señor me habla a mí personalmente, porque no nos habla a todos de la misma manera. Entonces, a lo mejor yo te puedo dar la guía de qué es lo que puedes hacer tú para que Él pueda hablarte, pero necesitas saber reconocerlo. Y eso es algo personal e individual. Es buscar la manera de cómo podemos escucharlo a través de las escrituras, como decía Andrea, o de poder ir al templo. Saber buscar cada quien tiene que buscar la manera y la forma, y una vez que encuentras esa forma, ser consistente, ¿no? Seguir buscando aquellas respuestas que no vienen con tanta facilidad en tu vida. Muchísimas gracias. Pues para cerrar este capítulo, quizás un pequeño guiño que yo le hice a mis hijas, puesto que el lunes ya es 4 de mayo. Si Yoda estuviera escribiendo o estuviera leyendo el libro de Mormón, quizás Yoda ahora diría que la fuerza te acompañe. Qué importante es estar cerca de la fuerza realmente del Señor, de poder tenerle a Él a nuestro lado, ¿no? Pasamos entonces al capítulo 10, que es nuestro último capítulo en esta semana. ¿Qué cosas vieron ustedes o qué cosas resaltaron en su estudio personal y familiar? Nosotros destacamos dos cosas en este capítulo, ¿no? En el versículo 12, que debemos de romper las falsas tradiciones. No debemos de seguir enseñando a nuestros hijos esas cosas, ¿no? Y no transmitir a nuestros hijos rencor. Nosotros sacamos, mi esposo y yo sacamos de este capítulo esas dos cosas, ¿no? Que son importantes para que nuestros hijos o nuestros nietos ahora, ¿no?, puedan crecer con amor hacia su prójimo y a Jesucristo, ¿no? Dice que era un pueblo salvaje, feroz y sanguinario, creyendo en las tradiciones de sus padres, que era esta, ¿no? Creían que fueron echados de la tierra de Jerusalén a causa de las iniquidades de sus padres, y que sus hermanos los ultrajaron en el desierto, y que también fueron agraviados mientras cruzaban el mar. Entonces vemos que estas tradiciones eran falsas, ¿no? Que se las inculcaban sus padres, y eso pues llevó a las generaciones futuras pues a formar esos dos pueblos, los nefitas y los lamanitas, ¿no? Por las falsas tradiciones de sus padres. Entonces tenemos que romper con las falsas tradiciones que están en nuestra vida, porque a veces decimos, muchas personas dicen, no, esos son tradiciones y hay que respetarlas, siempre y cuando no vayan en contra de los principios del Señor o de las enseñanzas del Salvador, me parece bien. Y en el otro es el versículo 17, ¿no? Que dice, y por tanto han enseñado a sus hijos que los aborrezcan y que los asesinen y que los roben y que los despojen y que hagan cuanto puedan para destruirlos. Por tanto, sienten un odio eterno contra los hijos de Nefi. Y eso lo enseñaban sus padres, ¿no? Le enseñaban estas cosas. Por favor, padres, no hagamos esto. ¿Algunos otros principios o versículos que quieran compartir de este capítulo? Yo creo que algo que nos enseña este capítulo es que las decisiones que tomamos pueden influir a muchas generaciones, no solo a nosotros, ¿no? Como decía el presidente Monzón, las decisiones determinan el destino. Entonces tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos y pensarlas bien, porque a veces no solo somos nosotros, sino que hay otras personas que pueden verse afectadas por ello. La perspectiva Muchísimas con la gracias. que vemos las cosas determinan el futuro de las próximas generaciones. Como hablan en el versículo 13,
hacia la mitad del 13, comparte: y todo esto porque Nefi fue más fiel en guardar los mandamientos del Señor. Por tanto, fue favorecido del Señor, porque el Señor oyó sus oraciones y las contestó, y él tomó el mando en su viaje por el desierto. ¿No? Como es importante poder de nuevo escuchar la voz del Señor, y como si estamos tratando de hacer lo mejor que podamos según nuestras circunstancias a la hora de seguirle a Él nos va a favorecer. Eso no significa que el camino vaya a ser más fácil. El camino de Nefi no se convirtió en un camino de rosas a partir de ahí, sino que vamos a poder ser favorecidos por la propia paz interior que recibimos y la fortaleza del Salvador. Y así yo creo que cubrimos los 4 capítulos que nos tocaban esta semana. Me gustaría compartir mi testimonio, que cuando somos obedientes y no salimos de Saraenla, podemos obtener las bendiciones que el Señor nos ha prometido. Me siento bendecida por tener un profeta que nos habla, que nos da palabras de aliento. También me siento bendecida porque podemos tener las escrituras que nos arrojan luz cada día. Y que sé que las decisiones que tome el día de hoy van a repercutir en el futuro. Por eso tratar de tomar buenas decisiones me llevarán a tener un mejor futuro. Quería compartirlo en el nombre de Jesucristo. Amén. A mí sí hay algo que creo que podemos aprender de estos capítulos, es que Dios no abandona a sus hijos, que no importa lo perdidos que estemos, que Él siempre está ahí. Que si estamos dispuestos a seguir adelante, a ser obedientes, a tener fe y a luchar, todo irá bien. Yo creo que ese es el mensaje que nos da el Evangelio. Que cuando seguimos al buen pastor, todo va bien. Dos enseñanzas importantes que a mí me son gratas en mi vida, ¿no? Y una es que es la importancia del templo, que los templos han existido en todas épocas y en esta época existen para bendecir a los hijos del Señor, aquellos que estamos aquí, a los que no están ya hoy con nosotros, que nosotros podemos hacer la obra por ellos, ¿no? Y otra cosa importante también que me satisface es que de no perder la esperanza en Dios nunca, ¿no? Porque poniéndolo a Él en primer lugar, todo lo demás será añadido. Siempre eso lo he aprendido en mi vida, ¿no? Que a pesar de nuestras dificultades, de nuestros errores, Él siempre nos tiene la mano tendida, ¿no? Y que si lo ponemos a Él en primer lugar, todo será añadido. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, muchas gracias. Sí, yo creo que estos capítulos nos dan un mensaje también del rescate, ¿no? Me recordaba las palabras de Andrea a la última plancha del libro de Mormón, que Moroni puso como uno de los propósitos del libro de Mormón. Y uno de los propósitos que tiene es que sepan que no son ellos desechados para siempre. Y para mí, que me equivoco a veces muchísimo, más de lo que me gustaría admitir y más de lo que me gustaría equivocarme, me da paz y esperanza el saber que siempre puedo acudir al Salvador, que por medio de Él y a través de Él podemos ser rescatados. Y las Escrituras me dan también la confianza y la esperanza al ver que ya lo ha hecho, que lo ha hecho por otras personas en distintas épocas y que lo puede hacer por mí. Y creo que eso también me brinda a mí la oportunidad de recibir la caridad del Señor y de tratar de ser más amorosos con el resto de viajeros que tenemos en esta vida, ¿no? Las personas que nos encontramos alrededor. De saber que todos tratamos de llegar al Salvador y que por medio de Él y a través de Él podremos conseguirlo. Y quizás nosotros podamos ser un pequeño instrumento en sus manos, como Amón en este caso, al llevar esperanza al pueblo de Lim. Porque el Señor nos bendecirá y nos amparará. Y comparto estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Me gustaría agradecerles a todos por su tiempo,
por estar aquí. Y me gustaría también despedir y dirigir unas palabras para aquellos que vean el vídeo, para animarles, ya que la semana que viene, esta semana hemos podido observar cómo el Señor nos rescata, incluso los efectos negativos de falsas tradiciones, o cómo acudir a la fortaleza del Señor, o cómo nos responde. Y la próxima semana podremos aprender en Ven Sígueme en nuestra casa de los capítulos de Mosía del 11 al 17, ¿no? Donde podemos ver otro tipo de esperanza, otros rescates del Señor, y cómo a veces la rectitud de una sola persona puede también efectuar un cambio para muchos. Y les animamos a todos a poder sumergirse en estas enseñanzas de forma individual y familiar, y a que puedan compartir con nosotros a través del canal de YouTube o a través de WhatsApp, o cualquier comentario que quieran hacernos, cualquiera de los 4, en cuanto a su experiencia, y que nos aporten cosas para poder mejorar esta experiencia para todos.